Buenas tardes, amigos, bienvenidos a esta Escuela de Filosofía, en la que hoy vamos a abordar un tema un tanto complejo como es el miedo, y que hemos visto que en estos últimos años se ha visto acrecentado e incrementado por los momentos de desconcierto, incertidumbre e inseguridad en los que estamos viviendo, los que nos ha tocado vivir. Y vemos que miedos tenemos todos, es algo que nos une. En mayor o menor medida, todos tememos algo. Miedo a la soledad, no solamente física, sino también psicológica, a no ser comprendidos, no ser aceptados, no ser queridos. También a lo mejor un miedo, por ejemplo, a hablar en público, o miedo a volar, miedo a subir a un avión, miedo a las alturas. Y con las nuevas tecnologías hemos visto que se han sumado nuevos miedos a nuestra vida, como por ejemplo quedarnos sin datos en el móvil o sin batería, perder las fotos y toda nuestra agenda de contactos, o miedo también a perder nuestros seguidores en nuestra cuenta de Instagram, o no tener wifi, no contar con internet y poder mandar un WhatsApp a cada minuto. Y luego también compartimos miedos más profundos, miedos que nos atañen a todos, como es el miedo a sufrir un accidente, a tener o padecer una enfermedad, a envejecer o miedo a la muerte. Así vemos como todos esos miedos nos paralizan y nos impiden avanzar en la vida, nos impiden cumplir con nuestros sueños, realizarnos. Y hoy una parábola árabe ancestral que yo quiero compartir con todos vosotros, en la que nos cuentan de que en una oportunidad, en medio del desierto, había un rey. Y a lo lejos ve venir a toda velocidad una gran pandemia en forma de peste. El rey se extrañó de verla en aquel lugar y la detuvo y le dijo: «¡Alto! Peste, detente, ¿hacia dónde vas tan deprisa?». Y la peste le contestó: «Voy a Bagdad, voy a llevarme 5.000 vidas con mi guadaña». El rey quedó impresionado y dijo: 5.000 vidas, ¡qué gran pérdida! Al cabo de unos días, la peste regresaba de la ciudad y el rey, muy importunado y muy enfadado, le dijo: «Detente, eres una mentirosa, peste, me has mentido. Has dicho que te llevabas 5.000 vidas y han sido 50.000 las que hemos perdido». A lo que la peste le contestó: «No, yo no te he mentido. Yo me llevé 5.000 vidas. El resto se las llevó el miedo». Así vemos como el miedo es una emoción profunda, muy fuerte, un estado psicológico que incluso es contagioso y que nos puede paralizar. Si buscamos el significado en un diccionario, nos dicen que etimológicamente viene del latín metus y que es una angustia, una perturbación del ánimo, originada por alguna aprensión, alguna amenaza o riesgo que se teme, real o imaginario. Es un temor que surge y que es contrario a lo que uno esperaba, a lo que uno deseaba. No solamente para con uno mismo, sino también en relación con sus seres queridos. Los científicos nos dicen que está en nuestro ADN, que forma parte de nuestra naturaleza. Y el profesor Libraga, fundador de Nueva Acrópolis, de esta escuela de filosofía, nos decía que el miedo es algo que está incluido en nuestro sistema de supervivencia, la de todos los seres vivos, y que Dios incluyó el miedo como ese sistema de supervivencia y que acude en ayuda de aquellos que se ven amenazados por múltiples riesgos y cuya finalidad es la de la perduración del individuo y de las especies. Es así que vemos que el miedo es un mecanismo, una alarma que forma parte de nuestra naturaleza. Sociólogos y psicólogos nos dicen que aparece en las primeras etapas de la infancia. Han hecho comprobaciones y entonces aparecen los niños a partir de los 6 meses generalmente. Y son miedos adaptativos, miedos
a personas extrañas que no sean su padre o su madre, miedo, por ejemplo, a las alturas o miedo a la oscuridad, que nos dicen los sociólogos que aparecen a partir de los 2 años. Y aquí nos podemos retrotraer a nuestra infancia y acordarnos de cuando nosotros éramos pequeños y teníamos miedo a la oscuridad. Entonces, cuando nuestro padre o nuestra madre nos decía, vete ya a dormir, que es muy tarde, porque al día siguiente tienes que ir al colegio, nos íbamos a dormir y nos tapábamos. Y ya con la luz apagada y en medio de la oscuridad, pues empezábamos a ver que encima del armario surgían unas serpientes amenazadoras, agazapadas, que estaban esperando a atacarnos. Y nosotros, pues todos llenos de miedo, nos tapábamos hasta la boca, lo único que dejábamos que se viera eran los ojos, hasta que recobrábamos el valor o ese miedo instintivo, esa alarma se activaba y pegábamos un grito, y entonces venía nuestro padre, nuestra madre o nuestro hermano, encendía la luz y simplemente podíamos ver que eran las guirnaldas de Navidad que nuestra madre había dejado ahí encima del armario para que nos acordáramos de ponerlas en el árbol. Así vemos que los miedos también surgen de nuestros estados psicológicos, de nuestra fantasía, y aunque son imaginarios, cobran una realidad que nos paraliza. ¿Dónde surge esta alarma, este mecanismo de supervivencia en nosotros? Los neurólogos nos dicen que está instalada en nuestro cerebro, concretamente en lo profundo de nuestro cerebro, en la amígdala, y que tiene forma de almendra, apenas como una uña de grande. Y hay 2, cada una está situada en un hemisferio del cerebro y conforma una compleja estructura situada en el sistema límbico. Ese sistema del cerebro que se encarga de las emociones, de cubrir la intensidad de las emociones a través de nuestro mundo de los sentidos, de las sensaciones, y que también conforman otras áreas como es el del recuerdo y la memoria y la supervivencia de los individuos. ¿Qué es lo que ocurre? Que también nos prepara a todo el sistema, lo pone en funcionamiento esa alarma que se activa para poder defendernos ante una posible amenaza o riesgo. También ocurre que las glándulas suprarrenales de los riñones se activan. ¿Y qué es lo que desencadenan? La hormona de la adrenalina. Y entonces hay un subidón de adrenalina. Por eso hay muchas personas que le gustan los deportes de riesgo o le gustan las películas de terror. ¿Qué es lo que ocurre? Que la amígdala se activa, esa alarma, pero manda las señales al lóbulo frontal de nuestro cerebro, donde está nuestra parte cognitiva. Ahí es la toma de decisiones, el controlador, y nos dice, tranquilos, simplemente era una película, es una ficción, no es la realidad. O estamos en un deporte de riesgo y nos dicen, hay profesionales que se encargan de toda la seguridad. Y entonces ese subidón de adrenalina vuelve a restablecerse y nos aporta tranquilidad y serenidad. Y nos reímos. ¿Qué es lo que ocurre con las personas que tienen alguna atrofia en la amígdala? Pues que ese sistema de alarma no funciona bien. Es lo que se denomina el mal o la enfermedad de Urbach-Wight. Urbach era un dermatólogo. Wight o Whitty, no sé, perdonadme por mi inglés, era un otorrinolaringólogo. Y en 1929 detectaron de que había personas temerarias, de que había una atrofia en la amígdala, un empequeñecimiento y un endurecimiento y no funcionaba ese sistema de alarma. Entonces se convertían en personas temerarias. A lo mejor hacían experimentos y era una persona que acariciaba una tarántula sin ningún miedo, sin ningún temor. Pero realmente vemos que ese mecanismo de defensa que tenemos todos integrados, si no funciona, es un peligro. Porque podemos ir en mitad de la noche caminando, haciendo una ruta de senderismo y si no se activa, pues podemos caer en el precipicio o en un agujero. Vemos que ese sistema de alarma, por el contrario que nos han dicho que realmente nos puede paralizar y es algo negativo,
Al igual que el dolor, cuando nos avisa de que algo no funciona bien en nuestro cuerpo y en nuestro organismo, resulta de que ya no es un enemigo, ya no vemos al miedo como un enemigo, sino como un aliado preventivo, que nos previene de cualquier daño o cualquier amenaza. Al igual que el dolor, por ejemplo, si nosotros tenemos miedo al ir al dentista y tenemos una muela cariada y la dejamos pasar, es justamente hasta que no aparece esa inflamación, ese flemón, porque llega al sistema nervioso, que no nos decidimos, no actuamos en ir al dentista y tomar remedio. Entonces vemos que el miedo, al igual que el dolor, se convierte, cuando nosotros tomamos conciencia de que está en nuestra naturaleza, en la naturaleza de todos los seres vivos, para ayudarnos y para acudir en auxilio nuestro, realmente es un aliado. Y así es como lo tenemos que ver, con esa naturalidad. Igual que tenemos un brazo, una pierna, nos acompañan y nos son útiles. El miedo, de la misma manera, también nos es útil y nos protege. ¿Cómo actúa en nosotros? Pues Darwin tiene una maravillosa obra que es la expresión de las emociones. ¿Cómo se expresa el miedo en nuestro organismo? Pues desde el punto de vista de la fisiología nos dice que primeramente se activa esa alarma en la amígdala y comienza los neurotransmisores por todo el cuerpo y comienza una sudoración en la piel, empieza a bajar la temperatura. Por eso decimos que tenemos las manos frías cuando sentimos miedo, o los pies fríos. Y luego también empieza la respiración a acelerarse. El corazón, nos dice Darwin, que empieza a palpitar con violencia, levantando el pecho. Y todos los músculos, pues hay un aumento del tono muscular, incluso nos dicen que llega a engarrotarse todos los músculos. Y entonces empieza a generarse todo un estado de ansiedad, de estrés y de angustia, en el que los expertos nos dicen que hay 4 respuestas al miedo. El de la paralización, que es algo instintivo, el de combatir, luchar de una manera agresiva, que también es algo instintivo, el de quedarnos quietos, paralizados, o el de escapar o quedarnos sumisos. O sea, habría 4. Quedarnos paralizados, escapar, sumisos y paralizados. Y atacar. Atacar, exacto. Entonces, en esas 4 respuestas del miedo, en nosotros realmente depende, con nuestros razonamientos y con nuestra voluntad, con nuestra parte cognitiva y con esos elementos superiores que tenemos en nuestro interior, ahí estarían las claves para vencerlo. Luego también vemos que hay miedos mucho más profundos, y ahí ya empezamos a sentir los largos y fríos dedos del miedo, porque esas percepciones vienen a través de nuestros sentidos. Y si nos paramos un poco a pensar, nuestros sentidos son limitados. Nuestro cuerpo, por ejemplo, si bien dispone de unos ojos para ver, y más o menos todos vemos, unos a lo mejor necesitan unas gafas para ver de cerca o de lejos, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestro cuerpo, si bien tenemos estos ojos para ver, es ciego. Porque si nosotros ahora mismo apagáramos toda la luz del salón, incluso las luces de emergencia que están activadas, nos daríamos cuenta de que nosotros, aunque tengamos los ojos abiertos, no vemos. Y si entramos en pánico y queremos buscar la salida, porque hemos oído algún ruido extraño o tememos que alguien nos coja el bolso o el móvil, entraremos en pánico. Y unos a otros nos entorpeceremos buscando la salida y podemos causar una desgracia a alguien. Entonces ahí vemos y nos damos cuenta, si somos conscientes y nos paramos a pensar, que nuestros sentidos son limitados. En medio de esa oscuridad surge ese miedo existencial,
de que si bien nosotros estamos aquí, nuestro cuerpo está limitado. Es un miedo muy profundo que surge de nuestro interior, que es más grande que un océano, más profundo y oscuro que un océano. Y no hay ninguna montaña que lo pueda ocultar, ninguna montaña que lo podamos esconder detrás. Pero a la vez es tan pequeño que nos acompaña en cada respiración, en cada latido de nuestro corazón, en cada paso que damos. Se nos mete en los zapatos, se nos mete en los bolsillos. Es algo que sentimos dentro y que nos hace preguntarnos: ¿quién soy? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Y ahí es justamente cuando surge el filósofo, aquel que no solamente se hace preguntas, sino que además va en busca de respuestas y que ve la vida ya no con miedo, sino con valor, porque ve la vida y la aventura de vivir como una oportunidad que nos da cada día para poder realmente conocerse y poder realmente ver las oportunidades que les trae la vida. Es así que el filósofo, como es una persona consciente de su propia realidad y de su propia naturaleza, pues sabe que el futuro, que también nos provoca miedo, ese desconcierto a no saber qué pasa, pues lo que hace es irse al pasado. Y entonces empieza a recoger todas las enseñanzas de todos los filósofos de diferentes tradiciones, de diferentes culturas, para ver y atesorar toda esa experiencia del pasado, de qué manera a nosotros nos puede servir hoy en día, en nuestro día a día. Y allí es donde busca las respuestas y las claves. Entonces es ahí justamente cuando el filósofo encuentra ese antídoto a través del tiempo. ¿Por qué? Porque es un antídoto útil que ha permanecido a través del tiempo en todas las culturas y en todas las civilizaciones, y que es la filosofía. Porque la filosofía viene de filo, que es amor. Y sabemos el amor, qué gran poder y qué gran fortaleza tiene. Decimos, el amor todo lo puede. Y realmente pensemos, cuando estamos enamorados de la vida, enamorados de alguna persona, cuántas cosas hermosas hemos hecho por amor, de lo que hemos sido capaces de hacer por amor. Y también nos dice, querer nos dice yo quiero, uno se dice a sí mismo yo quiero. El amor es un poder, es una fuerza. Entonces cada vez que uno dice yo quiero, surge dentro ese poder, surge dentro esa fortaleza y uno dice yo puedo. Y luego viene también de Sofía, que es sabiduría. ¿Y dónde está la sabiduría? Nos podemos preguntar. Pues está en todas las cosas, en todas las cosas, en todos los seres, en todas las culturas, en todas las civilizaciones, en todas las personas. Cada uno de vosotros contiene una gota, una fuente de sabiduría. Y la sabiduría se traduce en un saber hacer, en una enseñanza. Es así que el filósofo entonces retoma esas enseñanzas, pero para ponerlas en práctica, para poder vivirlas, para que les sirvan de experiencia, de aprendizaje, de entrenamiento, porque para vencer el miedo tenemos que entrenarnos. Si nosotros vamos a correr, pues es muy importante la actitud que nosotros vamos a tener. Si vamos vestidos así, me invitáis a correr este fin de semana y me decís, Marian, vente a correr, y yo voy vestida así con estos tacones, no os voy a poder seguir, no voy a poder avanzar mucho en el camino. Entonces es muy importante la actitud con la que nosotros vamos hacia las cosas que nos trae la vida. Es muy importante la actitud que hoy traemos de querer aprender y querer profundizar en nosotros para encontrar la clave o una de las claves para vencer el miedo. Entonces lo primero que hacemos es aceptación de algo que es un hecho natural. Hemos dicho que el miedo es algo natural y que nos va a acompañar en todas las etapas de nuestra vida. Y también comprender
que ese mecanismo de supervivencia nos lo han puesto ahí, esa inteligencia superior o Dios, para que nos acompañe, para protegernos. Entonces tenemos que verlo como un amigo, como un aliado. En segundo lugar, esa actitud de dar un paso adelante, de querer avanzar, ya pone en marcha un mecanismo muy importante, que es el valor. Cuando le damos importancia y valor a las cosas, ¿qué es lo que ocurre? Que brillan. Empezamos realmente a verlas desde un trasfondo mucho más profundo. Entonces ahí tenemos que ver y poner en marcha nuestros valores, esos valores y esas capacidades que todos tenemos como seres humanos, más allá de las limitaciones de nuestro cuerpo físico. Y es muy importante una ética y una moral, una escala de valores. ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿Qué miedo me detiene, me impide avanzar, me impide cumplir con mis sueños? Entonces ahí realmente es identificarlos, pero no solamente para ponerles un nombre, sino para reconocerlos, para volver a encontrarnos con ellos, pero ya con una actitud no solamente de verlos y de sentirnos víctimas de que estamos sufriendo por algo o ante algo, sino realmente reconocerlos para decir, lo tenemos cara a cara, frente a frente, pero ahora ya sé cómo te llamas, ya le he puesto un nombre, ya lo he identificado. Porque el nombre, cuando identificamos algo, se debilita. Es algo que podemos apresar, a lo que podemos acceder. Es como cuando queremos entrar al ordenador y nos pide clave, usuario y contraseña. Si no sabemos la clave, ni el usuario, ni la contraseña, no podemos acceder ni en el ordenador de nadie, ni de nuestro ordenador. Nos tenemos que identificar para poder llegar a acceder a esa base de datos. Es igual que también cuando vamos a un hospital. Es muy importante identificarnos para que saquen todo el historial médico nuestro, porque a lo mejor nos van a dar una medicación y somos alérgicos a ellos. Entonces, un nombre, identificarlos, tomarnos el tiempo para poder identificarlos y ponerles ese nombre. Y esa ética y esa moral, o sea, unos pensamientos, unos principios que nos rijan en nuestra vida, nos tiene que llevar también a poder ponerlos en práctica. Es decir, muchas veces nosotros pensamos de una manera, sentimos de otra y luego, pues bueno, luego hacemos lo que buenamente podemos y está en nuestras manos, decimos, ¿no? Pero el valor nos lleva a vencer el miedo y nos lleva a tener los principios éticos y morales para poder pensar, sentir y luego actuar de una manera acorde a lo que pensamos y a lo que sentimos. Entonces eso nos lleva a una coherencia, es decir, tenemos que ser realistas frente a nuestros miedos, ser coherentes y no imaginarnos cosas que son ficticias, que son fruto de unos estados psicológicos que provienen de algo que nos imaginamos. Nos dicen que la mayoría de las cosas que nos imaginamos, que puede ser, que puede pasar, me duele esto, y si es esto, y si es lo otro, en realidad no ocurren. Pero nosotros ya hemos pasado por toda esa fase del miedo, que nos puede llegar a paralizar. Luego también nos dicen, haciendo un viaje por todo el mundo, aunque hoy no lo vamos a poder ver todo, no vamos a poder viajar por todo el mundo, dado el tiempo del que disponemos, pero que muchas de las cosas que voy a decir forman parte de nuestro temario del taller de filosofía práctico para la vida, en el que en la parte de Grecia pues vemos cómo hay que desarrollar también en estas claves de vencer el miedo nuestra excelencia. O sea, todos tenemos algo que nos hace excelentes.
Todos sabemos hacer algo que dices, bueno, es que este plato de comida que haces es que es excelente. Entonces, los griegos le llamaban arete a esa excelencia. Y sería como encontrar realmente la solución o la clave a ese problema, a ese miedo, a esa dificultad que ya le hemos puesto un nombre, ya le hemos identificado. Por ejemplo, si yo quiero clavar un clavo, pues puedo clavarlo de múltiples maneras. Pues no sé, cogiendo una piedra o cogiendo algo. A veces hemos estado en casa y no hemos encontrado la herramienta que cubre esa excelencia. ¿Cuál sería para clavar un clavo? Un martillo. Exacto. Entonces el martillo está fabricado y tiene la excelencia porque cumple y tiene todas las características para clavar ese clavo. La excelencia, la clave para vencer un determinado miedo, esa es la que tenemos que buscar. Identificarlo, ponerle el nombre y de todas las virtudes, de todos los valores, encontrar y decir, este es el que me sirve. Y centrarnos en esa solución, centrarnos en ese valor. Porque a partir de ahí hemos dicho que lo que tiene valor cobra un brillo. Cobra ese brillo que nos ilumina también interiormente, porque nos permite dar luz y nos permite tener claridad para acertar. Y también nos dicen que en Grecia, pues rodearnos de belleza, rodearnos de esa estética que nos lleva a esos valores éticos, rodearnos de buenos libros, en el que hay de buenas biografías, en el que hay grandes historias de grandes mujeres, grandes hombres que a lo largo de la historia pues han superado sus miedos y nos dan un ejemplo de valor. Rodearse de buenas compañías, de personas vitaminas que realmente nos sean un ejemplo para nosotros de valor y de fortaleza y nos hagan plantearnos y decir, bueno, es que mis miedos comparados con los de esa persona son muy pequeños, son insignificantes, que nos sirvan de ejemplo, que realmente nos lleven a luchar, a afrontar esos miedos, a activar en nosotros el valor que llevamos dentro. Y nos encontramos en Grecia con Platón. Platón nos habla de esos arquetipos, de esos modelos que hablábamos. Y nos habla de las 4 virtudes del alma, de aquello que nos anima, de aquello que realmente nos da la vida. Cuando decimos hay que poner alma en las cosas que hacemos, es porque realmente estamos ahí nosotros presentes, no solamente nuestro cuerpo, ni solamente nuestros sentidos, sino nosotros en cuerpo y alma, todos los potenciales que tenemos como seres humanos. Y ahí Platón nos habla de 4 virtudes fundamentales que son la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. La prudencia es algo muy importante porque tenemos que ser prudentes para no ser temerarios, para no actuar de una manera irracional. Así vemos como por ejemplo, si nosotros vamos por una carretera y vamos a tomar una curva, pues entonces viajamos a gran velocidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que si el miedo activa la alarma en la amígdala y ese miedo irracional nos lleva al pánico, lo que queremos es parar la situación. ¿Y qué es lo que hacemos? Frenar. Y justamente los expertos nos dicen que es lo contrario que tenemos que hacer para no ocasionar una desgracia. La fortaleza nos está hablando de que más allá de nuestras limitaciones físicas, nosotros poseemos una fuerza interior. Y eso lo hemos visto muchas veces, que a lo mejor tenemos alguna limitación física, pero en algún momento en el que realmente constituye una situación de vida o muerte, algo ha salido de nosotros que nos lleva a tener una fuerza superior que nosotros mismos nos quedamos asombrados. Y luego también la templanza, el no irnos a los extremos, no actuar un día y decir, bueno,
Hoy realmente me siento con fuerza, me siento con valor para poder afrontarlo todo. Y que luego eso también se venga abajo y nos vayamos al otro extremo. Hoy realmente pues el mundo, la vida, no sé, no encuentro sentido, lo veo todo gris. Hoy no me siento con fuerzas, no siento que realmente vaya a poder. Entonces, encontrar esa justicia, ese equilibrio, esa justa medida. Y que nos dice Platón que la justicia sería como la corona de las otras tres. Y Aristóteles, su discípulo, nos habla de la búsqueda de la felicidad. Y en esa búsqueda de la felicidad nos dice que estaría el camino del virtuoso. Dice, es feliz aquel que practica la virtud, el camino de la virtud. ¿Por qué? Porque realmente, si queremos poner en práctica esas claves, tenemos, como hemos dicho, que entrenar, que practicar. Si uno quiere ser virtuoso del piano, en un cursillo de un fin de semana, ¿creéis que podría aprender? No. Para ser un virtuoso del piano, ¿qué es lo que haría falta? Practicar todos los días, si se puede. O si uno quiere aprender un idioma, en un fin de semana, no. Uno tiene que practicar. Entonces, en esa práctica es la que realmente nosotros, venciendo miedos a corto, a medio y a largo plazo, vamos a ir adquiriendo una fortaleza. ¿Qué es lo que ocurre cuando adquirimos esa fortaleza? Que nos sorprendemos a nosotros mismos. Pues que adquirimos también un estado de bienestar. Pero ese estado de bienestar, nos dice Aristóteles, no nos daría la felicidad. Porque conseguiríamos algo en el que tendríamos también miedo a perderlo. Porque nuestra felicidad del bienestar la basamos en cosas efímeras, en cosas temporales. Si yo, por ejemplo, quiero conseguir el último móvil o el último reloj que ha salido, una vez lo consigo, al año o a los 2 años, me ha acompañado el temor de perderlo o de que me lo roben, pero ya al cabo de los 2 años ya no le doy tanta importancia, tanto valor. No me importa tanto, porque ha salido uno nuevo y entonces eso me va a dar mucha felicidad. Entonces nos habla de la eudaimonía, que se aleja de todos los miedos. ¿Por qué? Porque son felicidades que nos traen esos valores internos que nosotros podemos desarrollar, como es, por ejemplo, la generosidad. Esa generosidad que nos hace ayudar a los demás. ¿Y cuántas cosas somos capaces de hacer por los demás? Muchas de las que no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Sin embargo, si vemos que alguien necesita ayuda, necesita auxilio, ahí estamos nosotros, para quedarnos una noche en el hospital porque está enfermo, haciendo un turno o lo que haga falta. Entonces nos dice que no basemos tanto la felicidad en esos bienes perecederos, sino más bien en esos valores internos que sí que podemos atesorar. Porque el amor va a continuar durante toda la vida, aunque ya no tengamos a la persona que amamos, porque ha desaparecido, porque ha muerto, porque se ha marchado. Pero sin embargo ese amor sí que va a estar con nosotros y ese amor lo vamos a poder seguir dando a otras personas que también lo necesitan. Y también nos habla de la autarquía, que es el autogobierno de uno mismo. Gobernarse es el poner en práctica el autocontrol hacia ese miedo para que no vaya al pánico. ¿Qué es lo que genera esa práctica de la virtud? Ese autocontrol, ese autodominio. Esa práctica genera en nosotros confianza. Porque estamos ante una situación, lo hemos identificado, le hemos puesto nombre y hemos dicho, no es la primera vez que nos encontramos. Nuevamente estoy frente a ti y ahora sí, tengo el conocimiento, la experiencia, el valor para poder afrontarte. Entonces nos genera una confianza, no solamente en nosotros mismos, sino también en una confianza en los demás. Entonces dejamos
y atrás el miedo que tenemos a las demás personas, a que nos hagan miedo, a que nos ofendan, a que nos engañen, a que nos traicionen, porque todos se convierten también en unos maestros que nos pueden aportar esa enseñanza y esa sabiduría. Y luego en Roma pues estaría la virtud, esa arete, esa excelencia, le llaman la virtud. Vir viene de fuerza y no se refiere, como hemos dicho, a esa fuerza física, sino a esa fuerza interior que nace de dentro nuestro y que la acompaña la voluntad de querer, la voluntad de poder. Y aquí encontramos las escuelas moralistas, que eran unas escuelas de la vida con una fuerte moral, un fuerte estilo de vida práctico, como son los estoicos. Los estoicos encontramos a Epicteto, a Séneca y a Marco Aurelio, que los tenéis aquí en este libro, en el que yo llamo que es como un 3 en 1. O sea, cuando uno se queda bloqueado y le chirrían todos los miedos, pues este sería como el 3 en 1 filosófico, que pondría aceite, que es lo que se pone en las lámparas, en las iluminarias, para poder realmente ponernos en marcha. Y nos encontramos con Epicteto, que nos dice que hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no van a depender de nosotros. Nosotros, por mucha fuerza de voluntad que tengamos, y ya tenemos ese valor, si ahora decimos, pues yo voy a comprobar mi fuerza de voluntad, voy a dejar de respirar. Podríamos aguantar, no sé, creo que el récord está en unos 10 minutos más o menos o así. O decir, ahora a las 8:15 de la noche quiero que amanezca. Claro, todos nos quedaríamos mirando y diríamos, bueno ya, pero es que eso no depende de ti. No tienes esa fuerza, no tienes ese poder. Entonces vemos que hay cosas en la vida, como por ejemplo envejecer, que el tiempo pasa y es algo que no vamos a poder frenar. Aunque le quitemos las pilas al reloj, es algo que no vamos a poder detener. Entonces, ¿qué es lo que va a depender de mí? La actitud de cómo yo envejezco en la vida, de cómo pasa el tiempo por la vida. Y en vez de preocuparnos, quitaríamos el pre y entonces sería ocuparnos de aquellos miedos que realmente sí que están en mi mano, el poder controlarlos, el poder ponerles una solución. Y luego nos encontraríamos con Séneca, un filósofo cordobés español, en el que nos dice, nos habla en su libro sobre la brevedad de la vida. La vida es breve, a veces pasa muy rápido, pasa muy deprisa. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que aprovechemos el tiempo, porque el tiempo nos trae muchas oportunidades, muchas pruebas, muchas dificultades, pero también nosotros tenemos y podemos desarrollar esos valores para poder afrontarlas. Entonces nos dice aprovechar el tiempo, porque el tiempo es energía y la energía es vida. Entonces nos dice no desaprovechar vuestras oportunidades en la vida, no desaprovechéis vuestro día a día, vuestra vida. Y también nos habla de no postergar las cosas. Ahora estamos prácticamente finalizando el año. Todos tendremos propósitos para el nuevo año, buenos propósitos todos. Pero no hace falta que esperemos al 1 de enero. Puede ser mañana. Porque como decía Marco Aurelio, pues vivir la vida hoy como si fuera el último día de nuestra vida. Porque ¿quién sabe? ¿Quién lo sabe? Tal vez pueda ser el último día. Entonces Marco Aurelio también nos habla de que levantémonos por la mañana y sepamos que esa nueva oportunidad, ese nuevo día, nos va a traer dificultades, nos va a traer un ingrato,
nos va a traer una persona desagradecida, nos va a traer muchas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que Marco Aurelio era un pesimista? No, es que contaba justamente con las cosas buenas que nos trae la vida, que nosotros podemos ver como oportunidades, pero que nosotros no queremos ver aquellas cosas no tan buenas o no tan positivas que también forman parte de la vida y que acuden a nosotros todos los días. Entonces también hacer un entrenamiento con esas cosas que nos puedan suceder. Y en el caso de yo, ¿cómo actuaría? ¿Con qué valor? ¿Con qué virtud tendría que desarrollar? Eso se utiliza mucho en los sistemas de prevención. Se hacen simulacros, ¿verdad? Pues entonces en los sistemas de prevención de incendios, de seguridad, pues nosotros también hacer ese entrenamiento y contar con que a lo mejor pues no siempre vamos a poder contar con esta vitalidad que tenemos hoy. Y nos vamos a China, y en China nos encontramos a Confucio, con las enseñanzas de su maestro Lao Tse. Y ahí nos dice, Confucio nos da la clave del orden. El orden es fundamental. Sabemos que el orden en todos los planos, a nivel físico, a nivel de salud, a nivel emocional, a nivel mental. ¿Qué es lo que nos da el orden? Pues colocar a cada miedo en su sitio y cada cosa o cada valor que nosotros hayamos encontrado dentro nuestro en su lugar, para que contrarreste ese miedo. ¿Qué es lo que nos produce orden? Cuando nosotros tenemos la casa ordenada, ¿qué es lo que ocurre? Pues que podemos tener invitados, también nos da lugar a la convivencia. Y eso también genera en nosotros un equilibrio interno, un equilibrio a nivel de nuestras emociones, a nivel mental. ¿Y qué genera en esa convivencia? Ese orden, ¿cómo se puede traducir en nuestra convivencia? En cortesía. Porque hemos dicho que una de las cosas que tiene el miedo a nivel instintivo es la lucha agresiva. El estar siempre como con un escudo para que no nos hagan daño. Y por si acaso, antes de que hable, pues yo voy a hablar más alto. Y si no puedo combatir con algo que realmente nos da miedo, pues ¿qué es lo que ocurre? Que nos lleva a justificarnos, nos lleva a mentir. Cuando alguien dice, bueno, pues vamos a este sitio y vemos lo otro y tal, a lo mejor no es que no querramos ir a ver un museo, algo precioso que están exponiendo, simplemente es que nos da miedo el poder estar en contacto con otros seres humanos. Nos da miedo porque no sabemos de qué hablar. Nos da miedo el poder relacionarlos con los demás. Eso es un tipo de fobia, algo irracional, porque los seres humanos lo que hemos venido realmente es a aprender a convivir. Entonces se traduce en cortesía y eso nos lleva a una convivencia. El que sabe convivir con uno mismo, sabe convivir también con los demás. ¿Y qué nos aporta ese equilibrio, ese orden? Estabilidad, que nos lleva a una calma y a una serenidad interior. El poder decir, todo está en su sitio, todo está bajo control. ¿Por qué? Porque yo dispongo de mi voluntad para poder romper con las limitaciones físicas de mis sentidos, porque yo dispongo de algo más que surge de mi interior, una fuerza. Y si viajamos al Tíbet, pues ahí nos encontramos con un libro maravilloso que es La voz del silencio, que no sé si la tenemos por aquí. Aquí está. En el que también forma parte de uno de los temas de nuestro taller de filosofía y que es de la filósofa y fundadora de la Sociedad Teosófica, Elena Blavatsky, y que forma parte de los textos del libro tibetano de los preceptos de oro. Esta voz del silencio, que ella le puso el nombre, es una joya, un regalo que nos trajo a Occidente, porque pertenece
a las enseñanzas tibetanos de esos maestros que ella memorizó y transcribió, y nos deja aquí todas sus enseñanzas. ¿Qué nos lleva esta voz del silencio? Pues a callar todas esas múltiples voces de nuestra mente que vienen de esas percepciones, de esas sensaciones que vienen a través de nuestros sentidos. Y que la voz del silencio nos habla dharana, de la perfecta concentración, de hacer una concentración de todos nuestros valores y todas nuestras virtudes para poder afrontar nuestros miedos. Pero nosotros, ¿qué hacemos normalmente? Nos concentramos y nos paralizamos porque lo que estamos concentrando realmente es esa angustia, esa ansiedad, ese estado de alerta que se traduce en miedos en nuestro interior y pueden llegar a paralizarnos. Entonces nos dice que algo que tenemos que hacer es una introspección, es una vuelta hacia adentro, hacia nosotros mismos. No estar tan pendiente de los factores externos, sino que en un momento límite en el que nos encontramos solos, realmente confiar en nosotros y en las posibilidades que vienen de nuestro interior. Y el Tíbet también nos lleva a ese Himalaya, a escalar esas alturas. Si viajamos al Tíbet podemos hacer un viaje turístico y nos vamos a enriquecer mucho. Pero aquellos que se atreven a escalar y a subir a ese Himalaya, aquellos que se atreven a trepar por encima de sus miedos, de sus temores, ¿qué es lo que nos permite estar en un lugar que nos proporciona una altura, una elevación de nuestra conciencia, de lo meramente superficial? Objetividad. Es decir, cuando a nosotros nos ocurra algo en la vida, intentar no meternos de lleno con todas nuestras emociones, con todas esas convulsiones que nos describía Darwin, sino elevar la conciencia. O sea, poner la concentración en el foco de la atención. Es decir, donde nosotros pongamos nuestra atención, ahí va a ir nuestro interés. Si nosotros ponemos el foco de la atención en las dificultades y en los problemas, no vamos a poder ser objetivos. Si por el contrario los ponemos en nuestras capacidades, en esas potencias que nosotros tenemos latentes, pero que también forman parte de nuestra alma y que podemos llegar a desarrollar, podemos elevar la conciencia. Y al elevar la conciencia logramos una mayor objetividad. Si todos hemos estado de excursión, a lo mejor algunos habéis participado en una excursión de senderismo de las que organiza GEA, que es el grupo de voluntariado de ecología de aquí de la escuela, pues cuando se llega a lo alto, a la cima de la montaña, ¿qué es lo que logramos? A lo mejor nos ha costado un poquito llegar, un poco de esfuerzo, porque no estamos entrenados, no estamos en buenas condiciones físicas. A lo mejor tenemos un poquito de sobrepeso, pero hemos logrado una mayor perspectiva de aquel paraje y decimos, ha merecido la pena el esfuerzo. Entonces, elevar la conciencia. ¿Qué es lo que mantiene esa atención, ese foco? Nuestra conciencia. Entonces, dirigir el foco, la luz, hacia las cosas que realmente nos sirven, nos son útiles, porque nuestra mente también es selectiva y se va a quedar con aquello que es útil para nosotros, para nuestro organismo biológico, para nuestra mente, para que nos aporte una mayor claridad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando vamos adquiriendo una mayor conciencia, no solamente se eleva en todos los planos de nuestra personalidad, sino que también se logra expandirse.
Entonces ilumina todas las posibilidades y capacidades que nosotros tenemos a nivel físico, a nivel energético, a nivel emocional y a nivel mental. Y se conecta nuestra conciencia con nuestro yo superior, con esa alma que decíamos que todos tenemos y que muchas veces no la nutrimos, no la alimentamos, y que es esa que realmente quiere cumplir con nuestros sueños interiores, con nuestros valores, con nuestras capacidades. Entonces, a más conciencia, más libertad, nos hace más libres. Ya no estamos aprisionados por nuestras cadenas, por nuestras limitaciones, sino que uno realmente genera esa fuerza interior y ese poder. Y luego viajaríamos a la India. Y en la India encontramos el Bhagavad Gita, que también lo tenemos allí. Y en el que se narra pues una lucha interior. El Bhagavad Gita forma parte de esa gran epopeya hindú que es el Mahabharata, y en esa lucha interior están los Kauravas, que serían nuestros defectos, y nuestros Pandavas, que serían nuestras virtudes. Y ahí aparece el protagonista principal, que sería Arjuna. Arjuna lucha, tiene esa lucha, ese combate, esa lucha interior en el que Arjuna somos todos de nuestra conciencia, de decir, actúo, no actúo, me quedo paralizado, qué tipo de valores tengo, qué tipo de virtudes tengo, yo solamente siento el miedo. Está en esa lucha de la conciencia, de actuar o de arrojar el arco y las flechas. Como sabéis, el arco simboliza la voluntad y las flechas son todos esos valores y esas virtudes con que nosotros nos podemos lanzar hacia nuestro destino. Porque destino viene de destinare y significa dar en el blanco. ¿Y nosotros qué es lo que queremos en nuestra vida? Apuntar con nuestra voluntad y nuestras flechas todos nuestros valores y nuestras virtudes, pero no vemos el blanco, no vemos la diana. Entonces es concentrarnos para realmente cumplir con nuestro destino, dar en el blanco, dar con la solución y poder afrontar nuestros miedos interiores. Y ahí aparece Krishna. Krishna es, nos dice el Bhagavad Gita, unas veces es la divinidad suprema, esa inteligencia superior que lo ha creado todo, Dios. Y en otras veces es su maestro, en otra clave de interpretación. Porque nosotros no estamos solos en la vida. Si nos fijamos en ese océano que comentábamos antes, profundo y oscuro, que no lográbamos ver el fondo ni la profundidad, incluso ahí Dios a los animalitos que viven ahí les puso ojos para poder iluminarse y ver en el camino. Entonces, si Dios puso esa inteligencia superior, esa luz en esos animalitos, ¿cómo se va a olvidar de nosotros? Que también pertenecemos a la naturaleza, también somos sus hijos, somos seres vivos también. Y también decir que no estamos solos porque todos tenemos compañeros de ruta. Y todos, si nos fijamos a nuestro alrededor, también cada uno de vosotros está librando esa batalla interior de su conciencia, de aquello que debe de hacer, no solamente por el apego al fruto de la acción, por una recompensa, sino cuál es mi dharma, como decían en la India, cuál es mi deber como ser humano, qué es lo que he venido yo a hacer a la vida. Yo no soy un animal, yo soy una persona, tengo una mente, puedo pensar, tengo muchas capacidades y tengo algo, un fuego interno que siento dentro de mí que me lleva a desarrollar otras capacidades que tenemos como seres humanos espirituales. Y también nos encontramos en la India, como no, con ese gran maestro de sabiduría que es el Buda. Y el Buda pues tiene toda una serie de enseñanzas acerca de la causa, el origen y de por qué sufrimos. Porque muchos de nuestros sufrimientos nos causan miedos. Todos tenemos miedo a sufrir.
a padecer alguna enfermedad, algún dolor. Entonces nos dice que el dolor, como decíamos antes, al igual que el miedo, es un vehículo de conciencia. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, pues si ponemos el foco de la atención, de la conciencia en nuestro cuerpo físico, ¿quién no tiene un dolor? ¿Quién no tiene un problema en los juanetes? ¿O le duelen las cervicales? ¿O la ciática? ¿O tiene un dolor muy profundo porque ha perdido a su ser amado o a su ser querido? Sin embargo, a pesar de ese dolor, hoy habéis venido hasta aquí. De igual manera, a pesar de vuestros miedos, sean pequeños, sean grandes, sean imaginarios, psicológicos, reales, hoy también habéis venido hasta aquí. Entonces, como decía el fundador de Nueva Acrópolis, también nosotros tenemos que aprender a caminar con el miedo en nuestra vida, porque forma parte de nuestra naturaleza. Cogerlo de la mano y aprender a caminar con él. Y luego también el Buda pues nos habla de ese desapego, de no apegarnos tanto a las cosas que realmente van a suceder, sino encontrar las causas, no solamente fijarnos tanto en los efectos. Y todo este recorrido nos lleva a, ya fortalecidos, al camino del héroe. Y aquí nos encontramos con Teseo y el laberinto. Porque héroe viene, volvemos otra vez al principio cuando describía lo que significa la palabra filosofía. Héroe viene del dios Eros, el amor. Nuevamente nos encontramos al final del camino con el amor, con esa fuerza poderosa que todos tenemos y todos hemos sentido en alguna vez en la vida. Y nos habla de que tiene que sumergirse, introducirse en ese laberinto de la vida, y que en el centro del laberinto se encuentra un ser monstruoso, que es el Minotauro, que es mitad hombre, mitad ser humano y mitad animal. Que en clave simbólica, ¿qué estaría simbolizando ese Minotauro? A nosotros mismos, nuestra parte instintiva y esa parte de ser humano que tenemos nosotros. Entonces se enamora Teseo de Ariadna, y Ariadna simboliza su alma. O sea, Teseo se enamora del alma. Por eso decíamos de poner alma en las cosas, de enamorarnos en aquello en lo que hacemos, aunque sea un pastel, aunque sea una paella, algo, enamorarnos de aquellas cosas que hacemos. Y entonces Ariadna, su alma, le va a proporcionar un uso en el que hay enrollado un hilo de oro, que va a simbolizar lo que es la memoria y la experiencia, para recordarle quién era Teseo, que es ese yo superior, ese alma, ese espíritu que todos tenemos dentro. Y entonces Teseo se va a adentrar en ese laberinto de la vida, en el que muchas veces nos perdemos, y aparecen monstruos como el Minotauro, aparecen fantasmas, y va a llegar con su hacha de doble filo, que simboliza la vida interior, el trabajo interior y el trabajo exterior, hasta el centro del laberinto, y se va a encontrar allí con el Minotauro. Porque nosotros tenemos que trabajar no solamente a nivel personal y desarrollarnos, autorrealizarnos personalmente, sino también ir trabajando a la par, con el mismo impulso hacia afuera, también ir trabajando hacia adentro con nuestra vida interior. Eso es lo que simboliza el hacha de doble filo, y con ese trabajo interior, exterior, y con el hilo de Ariadna para no perderse en el camino y poder regresar de nuevo y buscar y encontrar la salida, va forjándose el camino, va quitando del laberinto, del bosque de la vida, todas aquellas marañas que se puede encontrar, todos aquellos fantasmas, hasta encontrarse con el Minotauro. Y nos dicen que lo matan. Entonces simboliza que lo mata, al decir que lo mata, que lo domina,
que domina esa parte instintiva. Y entonces surge ese héroe, ese enamorado de la vida, que vence sus miedos y su hacha de doble filo se convierte en una antorcha que ilumina todo el camino para encontrar la salida. Es así que esa antorcha la podemos encontrar también en los ejemplos de estos grandes filósofos y en este viaje que hemos hecho por diferentes lugares, en esta aventura de vivir. Porque la oscuridad, en estos mitos que nos traen, que son lenguajes en donde aparecen símbolos universales que nuestra alma puede comprender, pues ahí encontramos que nos dicen que la ignorancia está simbolizada por la oscuridad. Y la sabiduría, ese conocimiento de nosotros mismos, nos llevaría a la luz. Por eso se convierte ese hacha de doble filo en una antorcha. Y ahí encontramos a esos hombres y mujeres antorchas que nos sirven de ejemplo, a esos maestros y sus enseñanzas que nos acompañan y que nos dan las claves para vencer nuestro miedo. Y la principal clave no está en la pizarra. Está a la entrada a este salón, que tal vez vosotros os hayáis fijado y otros no. La principal clave está en una frase a la entrada de este salón que dice: conócete a ti mismo. Y que era una frase que estaba grabada en el frontispicio del templo de Delfos, de Apolo, que lo tenemos aquí, y que se le atribuye a Tales de Mileto, que era uno de los 7 sabios de Grecia, y que decía: oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Y esa es la clave que yo os doy para todos y que os deseo, que os conozcáis a vosotros mismos para poder realmente vencer vuestros miedos. Gracias.